Hola, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes. Cory, yo creo que ya podríamos ir dando inicio. Pues veo 31 personas conectadas, todavía faltan algunos, pero pues ya se van conectando para no atrasarnos más. Listo, listo Mauricio, dale, de una. Entonces, Bueno, me pueden escuchar bien y ver la pantalla claramente, ¿cierto? sí, sí, señor. Escuchamos todo bien y se ve perfectamente. Listo, esperemos que las diapositivas pasen y estamos listos. A ver, listo. Bueno, Listo. hola, hola a todos. Eh, Mi nombre es Coric Vargas y yo trabajo para una organización que se llama Biodiversity Research Institute. eh, y nosotros como organización tenemos un convenio con la Universidad de Córdoba, con el profesor Mauricio y su equipo. Entonces, Mauricio pues me pidió el favor que hiciera una presentación de nuestro trabajo aquí como organización en el tema de los monitoreos de biodiversidad y es de eso precisamente que les voy a hablar hoy. Recording in progress. Cory, comencé a grabar la reunión para después de todas maneras dejarla Claro, claro. disponible para los estudiantes. Listo. Listo, Gracias. no hay ningún inconveniente. Ok. Vamos a mirar porque justamente no pasa la diapositiva. Ok, listo. Y bueno, adelante. Si quieres, yo hago un comentario para los estudiantes que se encuentran aquí en esta reunión. Son estudiantes de décimo semestre ya, Coric, del Ok, Departamento de Ingeniería Ambiental. Ellos cursan conmigo la asignatura de evaluación de impactos ambientales. Probablemente también hay conectados algunos estudiantes del semillero de investigación que tenemos en la universidad. Tenemos varios semilleros de investigación. Uno de ellos, que es pues en el cual yo estoy trabajando directamente, es de gestión de sistemas ambientales frente al cambio climático. Pero también hay otros semilleros que trabajan con toda la parte de modelación espacial, modelación del recurso hídrico, el tema de tecnologías espaciales aplicadas a estudios ambientales. También se trabaja mucho desde semillero y la parte de gestión del riesgo. Entonces, ellos están, pues yo hice la invitación extensiva. Tal vez también hay algunos estudiantes del departamento de biología de acá de la Universidad de Córdoba, a quienes también les compartí pues tu ponencia. Y bueno, como bien lo comentaba Cori, que esto es una primera iniciativa, ¿cierto? Que ahí de manera flash organizamos con el apoyo de Cori para pues tener este primer espacio. Nosotros tenemos un convenio firmado, un convenio de cooperación académica firmado entre la Universidad de Córdoba y Biodiversity Research Institute, que es la institución a la cual Coric pertenece y trabaja directamente. Ya hemos tenido algunas reuniones una reunión presencial con el grupo de aguas química aplicada y ambiental acá de la Universidad de Córdoba y también los del grupo GIRAS, que es del área de resiliencia ambiental, que es del cual yo hago parte. Pues ya estamos con esa construcción colectiva pues de conocimientos, de compartir experiencias en pro pues de fortalecer la alianza que hemos desarrollado y que esperamos que pues traiga bastantes frutos de cooperación académica para el Departamento de Ingeniería Ambiental y también para el Instituto. Entonces, Cory, primeramente, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación, por tu apoyo y colaboración en todo este proceso de la firma del convenio que fue demorado y que tuvo sus trámites allí entre las oficinas y firmas sí. y todo eso. Y bueno, que afortunadamente ya logramos que quedara oficializado y bueno, es un logro para el Departamento de Ingeniería Ambiental, un logro para nosotros como grupo de investigación tener este convenio y esperamos que pues las actividades que desarrollemos en el marco de este convenio sean muy fructíferas para ambas instituciones. Así que muchas gracias y bueno, y ahora sí te cedo la palabra. Gracias. Gracias, Mauricio. No, y definitivamente hacer eco a esas palabras de que ojalá este sea el primero de muchos
productos o aportes o colaboraciones entre ambas partes. Eh, a mí, pues, ya para empezar la presentación, como ya les dije, mi nombre es Coric. Yo también soy colombiano. Yo me gradué como biólogo en Colombia. Luego me vine a hacer mi posgrado a Estados Unidos y desde hace 5 años estoy trabajando en esta organización, Biodiversity Research Institute. Pero como colombiano, por todo lo que hay que hacer en Colombia, por toda la ayuda que necesitamos en Colombia. Yo me siento muy contento de poder ser un puente con futuros proyectos, con futuras ideas. Entonces, de nuevo, dejo muy abierta esta puerta para lo que pueda pasar. Entonces, ya ahora sí empezamos un poco más la presentación. Biodiversity, de ahora en adelante la vamos a llamar BRI o BRI. BRI va a ser más fácil. Es una organización que está en el estado de Maine. Es el último estado en la costa este de los Estados Unidos y es en la frontera con Canadá. Quizás la ciudad más conocida y más cercana es Boston, que está más o menos a 2 horas por tierra de Portland, que es donde está la oficina. Entonces nosotros, como ya mencioné, yo llevo 5 años trabajando acá, pero pues es una organización que tiene más o menos 25 años, un poco más de experiencia. Eh, el gran porcentaje de sus proyectos están, se realizan en el estado de Maine o en la zona cercana al estado de Maine, pero también por el recorrido que tiene la organización, tiene presencia globalmente. Entonces, tenemos algunos estudios en África, eh, algunos otros proyectos en Asia, muchos más proyectos a lo largo de Estados Unidos y algunos que otros en Sudamérica y Centroamérica. Nosotros intentamos, o pues una de las políticas del director de la organización es ojalá trabajar eh, con gobiernos o con organizaciones que puedan tener incidencia política para que el trabajo que se haga también pueda tener algún efecto positivo en la elaboración de políticas públicas o de políticas que favorezcan la biodiversidad. Una de las cosas que yo normalmente menciono, que para mí es una de las cosas claves de BRI, es que es una organización, pues que es básicamente como una consultoría, pero que sabe leer perfectamente las dinámicas de cada momento del mercado. Entonces, digamos, en este momento, BRI ha tomado liderazgo muy importante en Estados Unidos en el tema de las energías alternativas. Entonces, hay una necesidad creciente de implementar granjas solares, de implementar las granjas eólicas en el mar y pues todo esto tiene unos desafíos, especialmente con las granjas eólicas en el mar, de dónde son los mejores lugares para que no tengan un impacto tan fuerte en la biodiversidad. Entonces esto implica modelamiento, inventarios, eh, distribución de especies. Entonces, BRI en este momento tiene un equipo posiblemente de unas 20 25 personas trabajando en este tema, no solo para proyectos de Maine, sino para proyectos de toda la costa. Entonces, es como una de esas, eh, eh, uno de esos aspectos positivos de la organización que le han permitido mantenerse liderando el tema de la investigación de los recursos naturales por 25 años. Pero obviamente hoy no voy a hablar de todos los proyectos que hacemos en la organización porque seguramente no nos daría el tiempo, sino me voy a enfocar en los inventarios que hacemos en la biodiversidad y su relación con la ecocitología, que de acuerdo a lo que habíamos hablado con Mauricio, es quizás como lo que se ajusta más para pues
para el grupo que me está escuchando hoy. Entonces creo que en ese sentido lo mejor es simplemente partir del concepto de una sola salud, en la que la salud de nosotros los humanos está completamente relacionada con la salud del ecosistema y con la salud de la fauna silvestre. Es imposible pensar que nosotros como sociedad, eh, si no hacemos un uso apropiado del ecosistema, si no somos responsables con los residuos que generamos, vamos a estar aislados y vamos a tener una salud, eh, vamos a ser saludables completamente. El- la salud de los animales, la salud de los humanos y la salud del ecosistema están relacionados a través de las cadenas alimenticias. Eso quiere decir que si nosotros estamos generando residuos tóxicos que posteriormente van a la fauna silvestre y después nosotros estamos haciendo uso de esta fauna silvestre en la alimentación, obviamente todas esas toxinas se nos están regresando y va a generar un impacto muy fuerte en nuestra salud y viceversa. Por eso el concepto. Pero entonces, como la complejidad de de todas estas relaciones entre los ecosistemas, los humanos y la fauna silvestre es tan grande, es imposible estudiarlo a todas estas relaciones, especialmente para una organización. Entonces, nosotros, en el caso de los biólogos generalmente, o en el caso de nuestra organización, usamos bioindicadores para poder leer lo que está pasando en el ecosistema. Tomar una pequeña muestra y con esa pequeña muestra poder tener una lectura de la salud del ecosistema. Y aquí es precisamente donde se encuentra nuestro trabajo. Nosotros en la organización tenemos diferentes ramas, grupos de trabajo, eh, todos ellos usando unos bioindicadores especiales que ya se consolida un grupo de trabajo alrededor de estas especies, de las cuales se destacan las aves acuáticas, que son ideales para hacer estudios de contaminación en el ecosistema y de sus impactos en la biodiversidad a nivel global. Entonces, pues, precisamente porque en el agua hay una exposición a las enfermedades y a los contaminantes, es donde se disuelven más rápidamente, donde llegan más rápidamente. Por lo menos aquí en Estados Unidos, donde tenemos una menor diversidad de especies de las aves acuáticas, hay una referencia de su historia natural, de su ecología, lo que facilita también el uso de estas especies como bioindicadores. Pero obviamente el uso de bioindicadores es muchísimo más amplio, depende del lugar, depende del grupo de trabajo, depende de los objetivos de estudio, pero pues en general para este tema de contaminantes, especies o animales que están en la cima de la cadena trófica, son individuos que pueden ofrecer muy buenos resultados. Entonces tenemos las aves rapaces, los murciélagos pescadores, los peces, eh, que definitivamente pueden ser usados. Como les mencioné, en BRI hay diferentes grupos de estudio que ya se han consolidado a lo largo del tiempo. Quizás el más conocido de todos es el de los colimbos. Eh, Aquí en la zona norte de los Estados Unidos o de Norteamérica, en la zona norte de Norteamérica, hay una especie que es muy simbólica, que aquí lo conocemos como loon. La traducción al español sería colimbo. Estoy seguro que nadie jamás habrá escuchado el término colimbo, pero pues es un ave muy, muy, muy típica acá. Eh, para que tengan una idea, o sea, no tiene los mismos números del pato yuyo, pero es un ave que todo el mundo identifica, que está en la licencia de los carros, en las placas. Eh, Entonces es una especie de bandera. Y el grupo que trabaja
con colimbos. Eh, lleva, fue el, la especie o el grupo de estudio con el que nació la organización. O sea, lleva por lo menos 25 años de trabajo en la organización. Pero también hay otros grupos, como el grupo de las aves rapaces, que también se ha consolidado bastante bien, y el grupo de peces que también se ha consolidado. Entonces, con estos tres grupos es que yo les voy a explicar un poquito más en detalle lo que nosotros hacemos en la organización y los diferentes proyectos que tenemos. Y como lo mencioné antes, pues esta charla se va a enfocar un poquito más hacia la ecocitología, y en este sentido, nosotros tenemos unos contaminantes de interés que algunos de ellos son los más comunes aquí en la zona donde habitamos, en la zona norte de los Estados Unidos, y otros, como el mercurio, pues son unos de los eh, metales pesados que generan mayores problemas a nivel global. Entonces, el plomo, el mercurio, el cadmio, el cobre y el selenio serían esos contaminantes a los que nosotros normalmente le ponemos más atención en nuestros estudios, y ya, esos son como los más tradicionales. Y ya hay uno mucho más reciente que tiene menos de 5 años de, de estar como en la conciencia y en la necesidad de ser estudiado en las organizaciones, en los entes gubernamentales, que es el PFAS. Y pues la influencia aviar, que no es un contaminante per se, pero que nosotros también lo monitoreamos mucho con el trabajo que hacemos con aves. Pero les quería mencionar este del PFAS, porque como lo dije, es uno de cierta forma muy novedoso, que estoy seguro que muy posiblemente en Colombia todavía no es uno de esos contaminantes que se escuche mucho, pero hoy por hoy aquí en Estados Unidos es al que los gobiernos locales o gobiernos estatales están exigiendo más y más y más desarrollo e investigación en ese sentido, para las personas que trabajan los suelos, para la zona agrícola, para las personas que trabajan con biodiversidad, para la gente que está relacionada con los temas de caza, para todo, hoy por hoy, el PFAS, que vendría a ser como de esos químicos que permanecen para siempre, que están en la ropa, que están en los líquidos de limpieza, que están en las cintas, mejor dicho, en casi todo lo que usamos a diario están estas sustancias químicas que nunca se degradan, que con el uso, por ejemplo, de la ropa, con las lavadas que diariamente hacemos, todos estos químicos se diluyen en el agua y van a parar en el suelo y permanecen ahí para siempre y tienen un impacto eh, eh, en la salud de las especies animales que todavía es muy, muy, muy incierto, porque pues no hay estudios. Es lo que de pronto pasaba con el mercurio o el plomo hace 20 años. Era muy incierto lo que pasaba, pero hoy por hoy ya sabemos eh, la relevancia que tienen estos contaminantes. Y aunque los impactos de estos contaminantes pueden llegar a ser muy diversos dependiendo de las especies, dependiendo de su concentración, dependiendo de los lugares. Y para poder explicar cada uno de ellos nos demoraríamos toda la presentación. Básicamente, un resumen muy conciso es que eh, estos, estos contaminantes tienen una incidencia muy fuerte en el metabolismo de los lípidos de los organismos. Entonces, a mayor concentración de contaminantes en las especies, hay una menor, eh, hay un menor metabolismo de los lípidos, una menor concentración de lípidos en el cuerpo, lo que implica que hay una baja condición corporal. Y esta baja condición corporal es clave para las especies silvestres, porque básicamente lo que hace es que las especies no se puedan desenvolver bien, no sean individuos competitivos, que cuando llega el momento clave de la reproducción, los organismos no son capaces de conseguir comida, los organismos no son capaces de pelear por un territorio,
Entonces, su descendencia empieza a disminuir. Eh, la supervivencia de nidos es muy, muy baja en individuos que tienen una concentración alta. Y si esto eh, se presenta año tras año, los números de esas especies empiezan a bajar, hasta que definitivamente llega un momento en el que ya se puede empezar a hablar de extinciones locales de algunas de estas especies. Entonces, pues, tenemos claro que nosotros pues tenemos estos grupos de aves rapaces, el de los colimbos, el de los peces, tenemos unos contaminantes de interés. Entonces, cuando nosotros vamos al campo, entonces viene la pregunta, ¿qué son los datos que nosotros necesitamos tomar? Entonces, obviamente si en el grupo hay biólogos, pues obviamente se nos viene a la mente lo más importante que son el peso, las medidas morfométricas, la edad, que ya empieza a ser uno de los problemas. Eh, Uno más o menos sabe cómo ponerle la edad a un humano, pero si tenemos un ave en la mano, ya no es tan claro si ese ave es un ave joven, una ave adulta. Con algunas es más fácil, con otras no. Con los peces ya también requiere un poco más de experticia, pero entonces todos estos datos son claves y la sangre o las plumas, en el caso de aves, pues es muy importante para poder hacer una medición de estos metales pesados en el organismo. Y en el caso de peces, tenemos el tejido muscular, que se puede colectar en peces capturados y pues que están muertos o pequeños tejidos musculares de peces que se pueden regresar vivos al, al río o al mar. Hay, como mencioné, otro que no es un contaminante, pero que es un monitoreo que normalmente hacemos, es el de la salida de la saliva y las heces para mirar cómo se está desarrollando la gripe aviar en las regiones y en qué especies. Esto es básicamente como tomar una muestra de COVID. Nosotros no la hacíamos con un copito en la nariz, pero con las aves es en la boca. Se toma una muestra de saliva y después con el mismo copito se toma una muestra de la cloaca y pues estos se envían a los laboratorios. Y hago una menciono especial los huevos, porque aunque los huevos no siempre se pueden colectar, pues porque uno obviamente no quiere llevarse huevos que potencialmente pueden ser eh, aves pequeñas, polluelos, pero muchas veces, por la ecología de las especies, los nidos fallan, los nidos los abandonan o simplemente el huevo no eclosiona. Bueno, esos huevos que quedan abandonados, si uno los puede encontrar, son perfectos para hacer estudios detallados de concentración de contaminantes. De nuevo, como lo mencioné antes, con el colimbo, pues ya se tiene son 25 años de estudio en la zona norte de los Estados Unidos, entonces se tiene una historia mucho más detallada, se tienen datos muchísimo más claros de lo que se tienen con otras especies. Entonces, por ejemplo, en el caso del colimbo o del loon, sabemos que uno de los contaminantes que lo afectan completamente es el plomo. Y el plomo llega al agua muchas veces por pesca. Son esas bolitas, esos pesos que se le ponen al anzuelo para que se vaya al agua. Bueno, muchas veces esas pequeñas bolitas de plomo pueden ser ingeridas por los peces. Después el loon, el colimbo puede comerse estos peces o simplemente estas bolitas quedan flotando agarradas al nylon en el agua y pueden de nuevo ser ingeridas flotando o en la superficie, pero no en la superficie, sino en el fondo, en el sedimento, y pueden ser ingeridas también por el, por el colimbo, ocasionándole una intoxicación severa. Loons que tienen una alta concentración de LED, que puede ser 1, 2,
tres de esas cositas pueden llegar a la mortalidad en 2 o 3 semanas. Concentraciones más bajas, uno los observa muy fácilmente en el campo porque estas especies no reaccionan rápido cuando uno está pasando por ahí. Pensemos que uno es un depredador. Normalmente los animales silvestres, cuando ven un depredador, pues su reacción es inmediata para desaparecer de ahí. Esas especies que están intoxicadas no tienen esa reacción porque no tienen un buen desempeño. Eh, y así es como una simple actividad nuestra genera una, eh, una consecuencia inmediata en el ecosistema. Entonces, para hablar un poco más del grupo de investigación que hay con Colimbos en la organización, más detallada, entonces, como les dije hace un par de presentaciones, hace un par de diapositivas, este grupo es el pionero en la investigación de BRI. O sea, él es el grupo que creó la organización. Hace 25 años, nuestro director tuvo la visión de mirar la concentración de mercurio en los colimbos en el estado de Maine. Y él y otros colaboradores empezaron a mirar la forma más fácil de capturarlos, a aprender un poco más de su ecología. Y hoy, pues tras 25 años de experiencia con este grupo, pues ya son muchas cosas las que se pueden hacer. No simplemente hacemos los monitoreos que se hacen cada verano, sino que también hemos participado de otros proyectos, porque como ya la organización tiene un bagaje, una experiencia muy fuerte con este grupo, y esta especie es una especie de bandera en la zona norte, es una especie, aquí hago un paréntesis, hay especies que están en peligro, eh, no de extinción, pero que son protegidas por la ley. Aquí en Estados Unidos hay diferentes estados, pero pues hay un solo gobierno. Entonces, en los diferentes estados, cada estado puede tener una política local. Pero cuando se habla de una ley federal, es que esa ley federal es para todo el país. O sea, una ley federal es como el tope, tope, tope. Es una ley que se respeta o se respeta. Bueno, el LUN está protegido, el Colimbo está protegido por ley federal. Entonces, eso hace que investigaciones que se hacen con esta especie normalmente tengan un poco más de recursos, haya más recursos para trabajar con esta especie. Eh, entonces, cierro el paréntesis. Entonces, como esta especie, pues como BRI empezó a crear como mucho conocimiento alrededor de esta especie por el monitoreo que se hizo inicialmente, ya después pudo aplicar para trabajar en otros proyectos como la reintroducción de colimbos en otros estados. Entonces, en otros estados de Maine, para que también tengan una idea, como es el estado de pronto un poco más alejado, no es como un Amazonas, no tiene la misma diversidad, no es esa locura, pero está un poquito más alejado, entonces todavía tiene áreas que están mucho mejor conservadas que otros estados como Massachusetts, donde las ciudades son un poco más grandes, como Boston. Entonces el impacto sobre los recursos naturales es mayor. En Maine, como estamos un poquito más conservados, hemos protegido un poco mejor los ecosistemas. Eso quiere decir que en otros estados donde las poblaciones de colimbos han sido extintas localmente, nosotros podemos enviar algunos colimbos para ser realocados o reubicados. Entonces, tenemos para exportar. Entonces, esto pues nos le permite a la organización como mantener un equipo que trabaja anualmente, que trabaja cada verano en el monitoreo de estas especies, en la captura de estas especies, que es una ventaja para una consultora tener un equipo de
cinco o seis personas que trabajen exclusivamente con esto durante el verano, pues es un lujo. Eso por un lado. Por el otro, eh, como pues siempre, en cualquier lugar, siempre habrán proyectos de infraestructura, de energía que van a causar un efecto en el ecosistema. Siempre. Entonces, aquí en esta zona, pues hay unos proyectos, unas hidroeléctricas. No son hidroeléctricas tan grandes como las que podríamos tener ahorita en Colombia, pero pues sí generan una fluctuación en los niveles de los lagos. Entonces, este colimbo anida en las orillas de los lagos, pero debido a las hidroeléctricas, estos niveles suben y bajan drásticamente de un momento a otro, destruyendo los nidos. Y como la especie está protegida por ley federal, entonces esas hidroeléctricas se tienen que comprometer a hacer un monitoreo y reubicación de estos nidos si generan algún impacto. ¿Eso qué quiere decir? Que esas hidroeléctricas tienen que buscar a una organización que les haga el trabajo. En este caso es BRI, por por el background, por el- por la experiencia que tiene trabajando con esta especie. Entonces, también hay un grupo de tres, cuatro personas que monitorean normalmente todos los lagos que pueden estar afectados por estas hidroeléctricas para mirar si hay o no problema con los nidos, con la fluctuación del nivel del agua. Cuando hay, se pone uno de estos nidos artificiales para que los loons lo puedan usar, los loons, los colimbos. Eh, Entonces, bueno, otra cosa que no hablamos de los bioindicadores, pero pues que también resulta muy importante es elegir también las especies que uno cree que puede capturar fácilmente. Obviamente hay muchas especies que de pronto uno pensaría, sí, son unos muy buenos bioindicadores, yo los veo todo el tiempo, pero verlos todo el tiempo no quiere decir que sea tan fácil de atrapar. Bueno, BRI, como lleva 25 años trabajando con esta especie, pues ya le queda muy fácil eh, capturar estas especies. Entonces, en esto es algo que yo he trabajado durante los últimos 2 años. Para capturar una especie, se necesita un equipo de más o menos 3 personas. Una persona que tiene unas linternas de alta iluminación, unas luces muy, muy fuertes, que básicamente lo que hacen es encandilar al, al colimbo en la noche para que no se pueda ir, otra persona que maneja el bote o la lancha y otra persona que es la que lo captura. Entonces se necesita un equipo de 3 personas. Normalmente se trabaja, la captura se hace en la noche, en la oscuridad, y la captura se hace, si se quiere tener como una probabilidad alta pues, de lograrse, se tiene que hacer cuando los colimbos tienen a las crías con ellos. Cuando están solos es prácticamente imposible poderlos capturar. Entonces esto reduce el tiempo de captura para loons, para colimbos, solamente para los meses de mayo, junio y tal vez julio. Es el momento, los únicos meses de captura. Eh, Cuando se captura el individuo, entonces de nuevo se le toma el peso, se le toman plumas, medidas morfométricas y siempre se toma una muestra de sangre. De una muestra de sangre se pueden sacar eh, diferentes muestras que pueden servir para el análisis de diferentes contaminantes. Por ejemplo, de la muestra de sangre, hay veces se tiene que separar el plasma. El plasma es el que sirve para mirar y analizar el PFAS. eh, y la muestra grande de un ave se puede sacar el 10% de su peso. También se separa. No todas las muestras, no todos los análisis los hacemos en nuestro laboratorio. Muchas veces mandamos muestras a otros laboratorios y ellos lo hacen. Pero normalmente nosotros en el campo, el equipo de las 3 personas, en el momento de la captura, sacan la muestra de sangre y se toman los otros datos. Eh, También en campo, muchas veces al instante, hacemos instalación de dispositivos
eh, de chips para el monitoreo de rutas de migración o desplazamientos. Esto ya es un poco más costoso, se sale como de los costos que puede usar cada proyecto, porque los chips tienen un precio mayor. Normalmente pues ya no todas las personas saben cómo hacerlo, entonces se requiere de pronto un equipo mayor de 3 personas, mayor logística, es un poco más complicado, pero en algunos casos, dependiendo de los proyectos, es posible, de acuerdo a las preguntas que uno está intentando solucionar, responder, es posible eh, poder usar parte de la financiación para el uso de los rastreadores. Entonces, por eso lo puse acá, porque en este caso, en el caso de Vancouver, en Canadá, hay una población de colimbos que también están protegidos por ley federal, en el que, de acuerdo al uso de hábitat que estaban haciendo y a sus desplazamientos, ahí había algún efecto con una obra de infraestructura que iba a haber en la mitad. Entonces, para mitigar el impacto fue necesario el uso de estos rastreadores. Entonces, bueno, depende de los proyectos, de las preguntas, de los objetivos, es posible usar estos monitoreos. Pero normalmente no, yo creo que para un 5% de los proyectos que nosotros hacemos en campo, tenemos la posibilidad de usar estos chips de monitoreo. El otro grupo de trabajo en el que también yo participo es en el de las aves rapaces. Eh, Quizás el ave rapaz más común es el águila calva, que es el ave nacional de los Estados Unidos. Yo estoy muy seguro que ustedes la habrán visto, estos son polluelos, estos polluelos pueden tener unas 6 semanas de vida, pero pues son de un tamaño grande, ya más o menos tienen el tamaño de un adulto, solamente que no tienen la agilidad, pero los adultos son los que tienen la cabeza blanca y el cuerpo negro y las plumas son blancas. No sé por qué no puse una foto de ellos, pero bueno. Pero entonces, estas especies, aparte de que es el ave nacional, es el ave de la democracia, eh, representa la democracia. Estoy seguro que la han visto de pronto en Los Simpsons o en otros programas. Pues es un ave también muy común que hace unos 20 años tuvo su población disminuyó drásticamente por contaminantes, por el DDT, pero hoy ya sus números están estables. Es un águila que pues está en el tope de la cadena trófica, consume pequeños mamíferos, consume peces, entonces es un bioindicador por excelencia. ¿Por qué es importante cuando están en la parte alta de la cadena trófica? Porque cuando el mercurio llega al ambiente, eh, se degrada por medio de unas bacterias. Estas bacterias lo convierten o lo degradan a metilmercurio, que ya queda en una forma, en un componente tóxico en el ambiente. Cuando pequeños animales empiezan a consumir este metilmercurio que está disponible en el hábitat, lo consumen y luego llegan depredadores de estos pequeños animales y lo consumen otra vez, eso se biomagnifica, se bioacumula y esa concentración es aún más dañina. Entonces, estos, estas águilas calvas que están en el tope de la cadena, comiendo el pescado que nosotros humanos también estamos comiendo del ecosistema, vendría a tener la misma consecuencia. Entonces, monitorear a estas águilas es muy eficiente para poder hacer una lectura de qué tan saludable está el ecosistema en el que nosotros también nos estamos moviendo como animales. Eh, Agarrar águilas calvas adultas es muy difícil, es costoso, eh, y agarrar varias. Lo otro para un buen bioindicador es, o sea, a nosotros no nos sirve agarrar uno, agarrar dos.
Lo ideal es tener un número constante y creciente que nos puede dar una mejor idea de lo que está pasando. Entonces, trabajar con adultos de águilas calvas es muy de suerte, podría capturar uno o dos a la temporada. Con los polluelos podemos estar hablando de que cada temporada de campo, o sea, cada verano, podríamos estar capturando unos 50, 60, que está muy bien para tener. Y si están todos distribuidos en el espacio, en el estado, pues está aún mejor. Eh, y otro paréntesis aquí es que el mercurio, no se mueve de forma constante en el ecosistema. Eh, Sus concentraciones varían dependiendo de las características del hábitat. Por ejemplo, no es lo mismo tener un río con humedales que tener un río solo. No es lo mismo tener unas bahías a tener unas zonas de la costa donde el mar golpea más fuertemente. No es lo mismo estar en la zona norte, cerca al permafrost. No sé si algunos de ustedes han escuchado ese término, pero son estos suelos que por lo menos han estado congelados por 2 años, pero muchos suelos han estado congelados por décadas, miles de años, eh, y que también históricamente han enterrado concentraciones de mercurio. Entonces, todo en el ecosistema, de acuerdo a las características del hábitat, permite que el mercurio se mueva o no, se concentre más fácilmente o no. Entonces, si uno con estos bioindicadores puede esparcirlos en diferentes áreas, eh, y estos datos vienen de diferentes localidades, le permite hacer una evaluación más óptima de pronto cómo, tener una inferencia mejor de cómo este mercurio se puede estar moviendo o no en el ambiente. Entonces, bueno, para agarrar estos polluelos de ave, eh, al igual que con los colimbos, se tiene un límite de tiempo. Solamente se pueden agarrar entre mayo y las primeras semanas de junio. Después de ese tiempo, ya los polluelos son muy grandes y se pueden salir del nido, se pueden ir a la rama larga y no se pueden agarrar. Entonces, básicamente tiene uno como 5 semanas activas, de pronto 4 semanas activas en las que puede poner a funcionar un grupo para que viaje por todo el estado y encuentre estos nidos y los agarre. Entonces, algo que no les mencioné con los colimbos, que también sucede acá, es que todo ese trabajo también es posible solamente porque hay un grupo de voluntarios o ciencia civil eh, alrededor de esto. Gente que le dice, yo vi un nido de estos en la casa de mi papá, entonces uno ya sabe que hay un nido, lo visita, mira si el nido está activo previo a la visita de todo el equipo para poder tomar la muestra. Cuando uno ya tiene ubicado un nido que está activo eh, para ese año, para ese verano, va con un equipo también de 3 personas. Una persona es la encargada en subir el árbol. Eh, Son árboles altos, pueden ser árboles fácilmente unos 30 metros. eh, Subir a lo más alto de ese árbol, que es donde está el nido, agarrar el polluelo, ponerlo en una maleta, bajarlo con una cuerda. La persona no tiene que bajar otra vez, sino que lo baja con una cuerda. Y en el suelo hay otras 2 personas. Una persona que se encarga de sostener el animal y otra persona que se encarga de tomar las muestras y tomar la muestra de sangre. Estos polluelos, lo otro importante es que durante esos primeros 6 semanas, alrededor de la sexta semana es lo ideal, no se mueven, o sea, no pueden volar. Igual hay que tenerlos agarrados pues para que no se van caminando. No tienen la agilidad de un adulto, o sea, no lo pueden a uno lastimar con las garras, o no tienen como eh, se me fue la palabra, esa malicia
que en realidad no sería malicia, sino no tienen la agilidad de defensa propia de defenderse con las garras, porque ya las garras son del mismo tamaño que las de un adulto, la lo podrían destrozar a uno fácilmente, o con el pico también lo podrían morder a uno y quitarle un dedo fácilmente, pero todavía no tienen esa malicia, pues dejémosla malicia. Entonces sabiéndolo hacer, es una especie con la que se puede trabajar fácilmente. Se toma sangre, plumas, más o menos de un ave así se pueden sacar 3 tubos de los que le sacan a uno de sangre. Hay veces una muestra de sangre, más o menos de ese mismo tamaño, se sacan 3 tubos y de nuevo las muestras pues se dividen dependiendo de lo que uno quiera analizar y se envían a otros laboratorios y otras se quedan aquí para análisis nuestros. También trabajamos con otras especies. Tenemos una estación de monitoreo de aves rapaces que solo funciona entre septiembre y octubre. Funciona como por un poco menos de 2 meses. Y acá, estas fotos que están acá son del halcón peregrino. Es el cazador más rápido que hay. No me acuerdo cuál es la velocidad que tiene. Eh, el, el que está a la derecha es una hembra, el que está acá es un macho. Las hembras normalmente son mayores. Estos se capturan, estos son juveniles también. Los adultos son normalmente más inteligentes y son más difíciles de atrapar, pero esta es una estación de monitoreo de aves rapaces que están migrando hacia el sur. Entonces, las aves migratorias, cuando están migrando, van migrando en números grandes, números altos. Entonces, por eso, si uno tiene suerte, pues podemos estar hablando de durante una temporada de monitoreo se pueden capturar alrededor de 150, 200 especies. No de la misma especie, 200 individuos, no de la misma especie, diferentes especies, pero todos provenientes del Ártico. Entonces, a esas especies también se les toma una muestra de plumas, sangre, medidas formométricas y edad y peso, claramente. Y pues estos datos sirven mucho para monitorear sus poblaciones, especialmente con el tema de la gripe aviar. Los halcones peregrinos aparentemente son una de esas especies que sus números han declinado durante los últimos años. ¿Por qué? No es muy claro. Gripe aviar puede ser una de esas causas, pero en esta estación llevamos más o menos 12 años de datos. Entonces, ya con estos datos es posible que uno ya pueda empezar a hacer alguna inferencia de las cosas que los podrían estar afectando o si definitivamente sus números sí están disminuyendo o no. Acá el compañero la está sacando de las redes. Aquí el otro compañero le está poniendo un anillo y haciéndole las medidas termométricas. En este lado le están haciendo el test de la gripe aviar, primero la boca, luego la cloaca y acá se le saca la sangre. La sangre normalmente se saca del cuello, pero hay veces también se puede sacar del ala, pero en una cantidad menor. Con peces. Con peces, nosotros, en comparación, el grupo de peces en comparación con el grupo de rapaces o con el grupo de colimbos es muchísimo menor. Es un grupo menor, no hay tanto trabajo local, mucho del trabajo que se hace con peces es de programas de monitoreo en Centroamérica, en el Caribe, en el que se están enviando grupos o personas de organizaciones, están enviando muestras de peces acá para tener un monitoreo de las concentraciones de mercurio en los peces que uno consume. Precisamente aquí tenemos unos bocachicos y aquí creo que era el dientón o el comelón, creo que era el comelón. Este sí es un pez local, el bass. Este pez fue para un trabajo también relacionado con una hidroeléctrica. La hidroeléctrica en su programa de monitoreo tiene que cada 5 años se tiene que hacer un monitoreo de todas las especies de peces en la zona donde ellos tienen incidencia para mirar los niveles de contaminación por mercurio.
¿Por qué? Porque pues la pesca aquí es un deporte muy común, una actividad muy común. eh, una de esas actividades al aire libre es muy a- 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 arraigadas en la cultura estadounidense. Entonces, hay mucho consumo de peces. Entonces, pues esta hidroeléctrica para tener pues un control y no una incidencia en la salud pública, pues se tiene que comprometer a hacer estos estudios de monitoreo. Como para una hidroeléctrica es muy costoso mantener un equipo de biólogos encargados de hacer eso, simplemente les sale más fácil eh, y más exitoso contratar a una organización que lo haga en el momento que lo tiene que hacer, cada 5 años. Entonces hay diferentes métodos, como les expliqué, está pues el método clásico que simplemente se captura el pez, se, se mata y se le quita un pedazo de músculo para analizar el mercurio o el contaminante que uno quiere analizar. O también está el otro método del pinchazo con eh, una perforadora desechable para sacar un pedazo de tejido. Eh, este pedazo se saca, el hueco se rellena con un antibiótico y no hay necesidad de hacer, no hay necesidad de hacer sutura, sino simplemente con el antibiótico y con una especie de sellante se pone y como el hueco es pequeño, el pez regresa al agua y si las cosas se hacen bien, la supervivencia está asegurada. También se toman los datos peso, medida, edad. No, aquí con los peces, con algunos es muy fácil, con otros es complicado, pero esos tres datos son claves. Aquí hago la aclaración que hay unos protocolos para el muestreo de tejidos y sangre en mamíferos, en murciélagos, en aves y en peces, pues que la organización ha desarrollado. Están disponibles, están en la página web. Si les queda difícil encontrarlos, si tienen algún interés, me pueden contactar. Y es una de estas cosas, es uno de estos proyectos que tenemos para Colombia de hacer unos protocolos para el contexto colombiano. Pero los protocolos existen, una, ya hay un saber, hay un conocimiento que nos permite hacer estas cosas. Entonces, listo, ya tenemos esos monitoreos de biodiversidad de los que yo normalmente hago parte en la organización, que eran los que les quería contar y de los más comunes en realidad. Pero entonces ahora viene la pregunta de cómo hacerlos, más que cómo es el cómo encontrar los recursos para hacerlos, para qué hacerlos y qué hacer con ellos una vez ya se tienen estos registros. Entonces, creo que definitivamente el cómo hacerlos es la pregunta central, porque los monitoreos de biodiversidad no son económicos. O sea, pensemos en las condiciones de Colombia, en las condiciones de Córdoba, moverse en lancha, visitar ciénagas, la gasolina es costosa, el tiempo es costoso, el personal, todo eso suma, ¿sí? Todo eso suma. El transporte es especialmente costoso, entonces conseguir los recursos es una cosa muy complicada. Entonces, por eso hay dos fotos, hay claras, que son los proyectos de infraestructura que normalmente permiten hacer un poco de estos monitoreos de biodiversidad. Pensemos en Ruta del Sol. Claramente antes de lanzar Ruta del Sol tuvieron que hacer inventarios de flora, inventarios de fauna. Entonces, lastimosamente, los proyectos de infraestructura son uno de los financiadores predominantes en los impactos de biodiversidad. Otro, que es muy claro ahora, es el tema de las energías renovables. Entonces, hay una gran demanda por estas energías alternativas, una creciente demanda a nivel global. En Colombia, seguramente, aunque vayamos un poco más atrás,
de las grandes potencias, pues también tenemos las mismas necesidades y seguramente en grandes números va a pasar pronto. Y entonces, en el momento de mirar dónde se van a hacer, cuál va a ser sus impactos, también habrá un gran mercado para mirar cómo se hacen si no está pasando ya. Y otro más, de pronto un poco más sostenible y amigable, es el de los mercados de bonos de carbono. Pensemos en el más clásico, que es el de los bonos de carbono de los bosques. Bueno, pues entonces para estos bosques se tenía que, si el árbol ha crecido tanto y agarra más carbono, más CO2, pues entonces quiere decir que la plantación está siendo más efectiva y tiene un mayor ingreso. Pero pues para iniciar estos bonos de carbono se tenía que tener con claridad, eh, y se tenía que tener identificadas las especies que habían, también un monitoreo, pero ahora hay muchos otros monitoreos, por ejemplo, como el del carbono atrapado en los suelos. ¿Qué hay de biodiversidad antes eh, de empezar estas granjas o estos modelos de carbono con los humedales? Igual hay la necesidad de hacer un monitoreo previo, para poder tener un control de si los proyectos están funcionando o no. Otro clásico aquí que lo mencioné más o menos antes es, eh, entonces, el cómo hacerlos es agarrando la financiación de estas granjas, de alternativas, de energías renovables. Entonces, por ejemplo, esta especie que está acá es uno de esas aves. Ahora se me olvidó. De los playeritos. Es uno de esos playeritos que uno ve a orillas del mar o a orilla de las ciénagas, eh, en grupos grandes que caminan rápido, que esquivan el agua, que van y vienen, van y vienen. Bueno, este es otra especie que está protegida por ley federal. Es una especie que se mueve desde el Ártico hasta la Patagonia. Tiene una de las migraciones más largas que hay. Lo hace cada año. Entonces, esta especie, eh, es muy simbólica en Estados Unidos. Llega a una bahía que se llama Cape May, que es cerca, es más abajo de Nueva York. Está en Nueva York, New Jersey. Hay unas playas muy grandes ahí. En esas playas es donde está el cangrejo cacerola. El cangrejo cacerola es un cangrejo, no puse una foto, pero es una casi que prehistórico, les recomiendo que lo busquen, pero bueno, está el cangrejo cacerola. El cangrejo cacerola entierra sus huevos en la arena. Este playerito llega, desentierra esos huevos y como los huevos pues son una fuente de alimento tan importante, se comen esos huevos, sacan la energía suficiente para sobrellevar los estragos de la migración, se suben al Ártico, hacen sus nidos y después se regresan a la Patagonia. Bueno, pues estos cangrejos cacerola, que son los que entierran sus huevos en la arena, son usados para el desarrollo de medicamentos para nuestra salud. Entonces, esos medicamentos, tienen una gran demanda y por ende, para la elaboración de esos medicamentos es necesario el uso de la sangre de esos cangrejos cacerola. Entonces, eso ha llevado a que la población del cangrejo cacerola descienda bastante, lo que afecta a esta especie. Entonces, ahora está esta especie que también está disminuida, sus números están disminuyendo, es una especie protegida por ley federal. Y llega el cuento de, de la energía eólica en mar, de dónde ponerla. Entonces, listo, la vamos a poner acá. Pero si la ponemos acá, es posible que esta especie sea afectada. Entonces, para mirar si es verdad o no, hay que hacerle
un monitoreo a a, a esas rutas de migración, por eso hay que agarrarlos. Entonces eso también permite de pronto realizar monitoreos de biodiversidad, pronto que uno siempre lo ha querido hacer con algunas especies, pero no sabe cómo conseguirlo. Bueno, en algunos casos el impacto de algunos proyectos puede ayudar a conseguir los recursos. ¿Para qué hacerlos? Entonces, antecitos les estaba hablando del tema de la importancia o el valor de una especie. O sea, nosotros en Colombia no tenemos muy claro cuánto vale una especie, cuánto vale tener vivo no sé, al morrocoy, cuánto vale tener vivo al bocachico. No es muy claro. Lo que sí tenemos muy claro es cuánto nos cuesta cuando esas especies han desaparecido. Pensemos, algunos de ustedes pueden tener familiares o conocidos que trabajan en el tema de pesca, ver cómo la pesca en Colombia ha, ha decaído y cómo eso afecta a la economía de pueblos enteros en la zona de La Mojana. Cuando faltan ciertas especies, no solo de animales, sino también mangle alrededor de las ciénagas, cómo eso afecta la economía. Entonces, hablar del valor de una sola especie, hay veces es muy difícil porque no hay como una ecuación que le permita a uno encontrar ese valor. Pero sí es muy claro la consecuencia económica tan grande cuando unas especies han abandonado el ecosistema. Y eso pasa porque las especies están relacionadas entre sí. Muchas veces nosotros no somos conscientes de esas relaciones, de esa ecología, pero con seguridad todo está relacionado con todo. Entonces, aquí, por eso me llamó mucho la atención esta foto que encontré del bosque seco en Colombia. O sea, está documentando que en el 2016 era una zona erosionada, árida, y hoy, 8 años después, se tiene una especie de bosque primario, pero igual es bosque, de arbustos, lo que sea, pero hubo la posibilidad de antes de empezar este proyecto hacer un monitoreo de la biodiversidad. Es posible que hoy, o sea, todos asumimos que esta zona de pronto hoy tiene mayor diversidad de especies que hace 8 años. Pero eso también permitiría, en el momento que uno aplique para bonos de carbono, para carbono en el suelo, para otro tipo de proyectos, para proyectos de restauración, decir, 8, 10 años después, no solamente he restablecido las condiciones del lugar, sino que antes tenía 3 grillos, hoy tengo toda una comunidad. Entonces, es otra de las razones de para qué hacerlos. Y estamos atrapados en ese callejón de listo. Sabemos que los necesitamos, pero no tenemos la plata. Bueno, de cierta forma, eso es cierto, es muy difícil conseguir los recursos, pero también hoy la tecnología nos ofrece algunas alternativas que nos permiten sobrellevar de cierta forma estos problemas. Entonces, por ejemplo, aquí en el lado izquierdo tenemos no son cámaras, pero son grabadoras que graban el sonido para hacer monitoreos de murciélagos o de aves. Entonces uno deja esas grabadoras prendidas, las puede programar para que se prendan a ciertos momentos de la noche, a ciertos momentos de la mañana, dependiendo de lo que uno esté. Los puede dejar prendidos por una semana, un mes. Si uno no tiene el tiempo, regresa y puede mirar con el uso de unos software especiales que individuos están presentes en el ecosistema. Si uno no tiene el tiempo, pues la dedicación para hacerlo, porque eso también es el otro problema. Lo mismo con las cámaras trampa. Muchas veces es hacer el monitoreo de mamíferos, es difícil de perseguirlos, pero si uno puede ubicar pues una zona, la que va a monitorear, ubica 2 o 3 cámaras de estas en un espacio de un mes, también uno puede ya tener una mayoría de cuáles son los mamíferos que se están moviendo en la zona. Y
hago aquí la salvedad que obviamente el uso de estas tecnologías por sí solas no van a cumplir con los objetivos, sino se une también con los saberes locales, tradicionales y ancestrales. O sea, nosotros, como personas que estamos en nuestra formación académica, sí podríamos tener acceso a muchas de estas herramientas, pero muchas veces cuando vamos al campo no tenemos la habilidad ni la agilidad ni el conocimiento para movernos y saber leer el ecosistema como si lo saben leer las personas que tienen estos conocimientos ancestrales o tradicionales. Entonces, la unión de estas dos cosas eh, es, maximiza el uso de estas tecnologías. ¿Y qué hacer con estos monitoreos? O sea, uno, listo, los hace, los tiene. ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Yo no quisiera entrar a detallar todas las cosas que se pueden hacer con los monitoreos de biodiversidad. Simplemente estoy hablando de las cosas que nosotros en BRI hacemos. Y una de esas cosas que hacemos es un mapa de amenaza de mercurio global. Entonces, hay muchos estudios de monitoreo de mercurio que se han hecho a nivel global. Hay unos de esos que ustedes conocen porque se han hecho pues en la Universidad de Córdoba, en Colombia, pero también los han hecho en Australia, los han hecho en Indonesia, que están teniendo el mismo problema del uso de mercurio en, en la explotación de oro. Los hacen en India, los hacen en China, los hacen en África. De pronto no en el menor número y robustez de los que se hacen aquí en Estados Unidos, pero hay monitoreos de mercurio a nivel global. Entonces, cuando estos datos quedan disponibles, quedan publicados, eh, pues nosotros con los que tenemos hemos venido construyendo un mapa en el que nuestra amenaza del mercurio la hacemos uniendo las capas de sensibilidad y riesgo. Sensibilidad, como les mencioné inicialmente, de acuerdo a las características del hábitat, el mercurio se puede concentrar o se puede disolver o puede correr más fácil. Entonces, eso quiere decir que hay unas zonas que son más sensibles, de acuerdo a la geomorfología o a las condiciones, a las características ambientales. Entonces, si estas zonas que son más sensibles están a su vez en zonas de mayor riesgo, ¿qué es una zona de mayor riesgo? Una zona de mayor riesgo, pensemos en la zona local de Córdoba. Montería vendría a ser una zona de menor riesgo que la Ciénaga de Ayapel. En la Ciénaga de Ayapel o en el río Nechí hay un mayor riesgo porque hay un mayor uso de algunos contaminantes para la extracción de algunos productos. Entonces, si a su vez las características del hábitat indican que la zona de Ayapel también tiene mayor sensibilidad, eso quiere decir que esa zona es definitivamente una zona de amenaza, de una gran amenaza para la concentración de mercurio. Es posible que haya unas zonas que tienen alto riesgo, pero no tienen que no tienen una alta sensibilidad. Esas zonas vendrían a ser de baja amenaza. Entonces, con los datos que habían publicados a nivel global, BRI empezó a trabajar este mapa de amenaza por mercurio y ahí fue cuando nosotros entramos en contacto con la Universidad de Córdoba, porque en el mapa global ya Colombia aparecía como de pronto no tan mal como la India o como China, pero si se fijan, definitivamente tenía una amenaza, tenía una amenaza. Entonces, ahí nosotros quisimos empezar un mapa no global, sino regional de amenaza por mercurio. Entonces, hay un estudio que eh, mapea la evidencia de explotación de oro aluvial ilegal.
que eso puede ser que esté relacionado con el uso de mercurio. Entonces estas zonas pues están mapeadas en Colombia y en la que queda más o menos claro que la Mojana pues es una zona que tiene una alta densidad de zonas rojas. Entonces, por eso pues nos interesaba empezar a hacer un monitoreo en aves, murciélagos y peces de cómo de pronto este mercurio se está moviendo. Entonces hemos hecho dos visitas, una a la Ciénaga de Ayapén en el 2023, otra al río Nechí y al río Cauca en el 2024, tomando muestras de estos grupos. Y básicamente, pues la idea era de pronto tener una mayor idea de cómo este mapa regional podría resultar para Colombia. Estos datos que están aquí son datos básicamente del primer modelo, del modelo global, en el que mostraban que para Colombia, eh, a mayor riesgo, o sea, los puntos de Colombia son los que están en rojo y los que están amarillos son los del Amazonas. Entonces, todos estos puntos que están con color son puntos que vienen de Colombia y lo que están mostrando es que todos tienen más o menos mayor riesgo y mayor sensibilidad, especialmente estos que están acá. O sea, este punto de aquí sería el peor de todos porque tiene un mayor riesgo y una mayor sensibilidad, o sea, una gran amenaza. Entonces, como ya teníamos esto claro para Colombia, simplemente queríamos levantar más información y en eso estamos. Ese es el proyecto que nos relaciona con la Universidad de Córdoba. Fue nuestro conector inicial, pero aquí estamos. Y con este proyecto que empezamos, eh, quedan claras después de básicamente 2 años que es necesario una estandarización de los protocolos de muestreo para el contexto colombiano, ¿sí? Aquí, digamos, si algún día tiene la oportunidad de viajar, esos protocolos le dicen a uno, consiga este producto que se compra por Amazon. De pronto en Colombia es muy difícil conseguir ese producto que se compra por Amazon para sacar la muestra de sangre. Entonces, de acuerdo a las condiciones del contexto colombiano, será necesario crear unos protocolos especiales que puedan ser ampliamente usados por todos los investigadores. Hay que recopilar datos de investigación. Hay muchos estudios que ya se han hecho, que ya los grupos de investigación se han dado a la tarea de levantar esta información en campo. Genial si esa información se puede usar. De nuevo, ir a campo es muy costoso, no es fácil. Entonces, si ya la información está levantada, ojalá la pudiéramos usar. Ojalá también poder usar especímenes de museo y después de mapear lo que se ha hecho, lo que se necesita, hacer otros esfuerzos en unas zonas de acuerdo a las características del hábitat de la geografía nacional que lo necesita. Entonces, ahora sí creo que hemos llegado al momento de las preguntas. De nuevo, muchas gracias, Mauricio, por la invitación a la universidad y a Vía Bray por hacer esto posible y ojalá, repito lo que hablamos inicialmente, pues que sea el principio de una colaboración mucho más constante. Gracias, Coric, gracias a ti por tu presentación. Bueno, muy interesante todas las experiencias que han tenido ustedes. Digamos que las especies a veces son un poco ajenas de pronto a las que nosotros Claro, conocemos, obviamente por el trabajo que ustedes realizan en los Estados Unidos como tal. Eh, pero los principios sí continúan siendo los mismos, ¿cierto? La importancia de utilizar o de utilizar, no, de aprovechar la biodiversidad como un indicador para, para temas de contaminación, los riesgos que normalmente se asocian a la pérdida de biodiversidad debido pues a los servicios ecosistémicos que ellas ofrecen. Entonces, aquí nosotros también, y ahorita con todo el auge que ha tenido la COP16
y la respuesta que se ha venido presentando desde el gremio también de las ingenierías hacia el tema de biodiversidad, donde ya no solamente hablamos de biodiversidad como el recurso en sí y digamos todos los estudios de caracterización y demás, que es lo que normalmente antes en Colombia se destinaban recursos mucho más desde el componente biológico, caracterización, la parte de genética. Ahorita ya se habla de la biodiversidad como servicio ecosistémico, lo que presta, el tema de captura de carbono, la oportunidad de diversificar medios de vida sostenibles a partir de la biodiversidad en comunidades como las que has mencionado, donde se presentan los problemas de mercurio. Entonces, muy interesante la presentación y las experiencias que han tenido. Nosotros, bueno, como tú bien lo conoces y los estudiantes, algunos conocen algunos de los estudios que hemos venido realizando desde el grupo de aguas química aplicada y ambiental, sobre todo pues en la región de la Mojana y del Bajo Cauca antioqueño, asociado con la minería, también pues en el Chocó. Hemos venido trabajando estos temas y bueno, cada día nos parece y nos preocupa más la situación, sobre todo porque ya ahorita, así como se empiezan a diversificar los medios de vida, también se empiezan a diversificar las amenazas asociadas a cada uno de esos medios de vida. Entonces, cuando la gente comienza de pronto a entender, que yo pienso que acá la gente en La Mojana ya ha ido entendiendo un poquito el problema de contaminación por mercurio. Ahora toca explicarles el problema de contaminación por arsénico, ahora toca explicarles el problema de contaminación por cromo, ahora toca explicarles el problema de contaminación por otros metales, y cómo subsistir, sobrevivir, ¿cierto? Ante esas amenazas que ya están presentes. Y estamos trabajando en eso también, migrando como hacia esos otros metales, empezando a entender las dinámicas asociadas a eso, si están o no relacionados con la minería, de qué forma la minería puede estar contribuyendo, o también si es la agricultura o la agricultura que de manera insostenible se desarrolló antes. Y eso cómo impacta en la biodiversidad, que finalmente es lo que las comunidades aprovechan para su sustento. Todo el tema de las actividades económicas que se van perdiendo, la introducción, por ejemplo, de búfalos ahora en La Mojana es un tema súper controversial del cual se trató mucho en la COP16, de cómo abordarlo, en cuanto al manejo sostenible del recurso, la tenencia de la tierra, quienes tienen potestad o no de desarrollar actividades de pronto de conservación de la biodiversidad, si es útil trabajar con pequeños agricultores que tienen media hectárea, 1 hectárea, 2 hectáreas, cuando los grandes terratenientes que tienen 200, 5.000, 10.000, no sé, hectáreas, mantienen las mismas prácticas insostenibles. Entonces, digamos, todos esos conflictos, tanto del uso como cómo aterrizan sobre la biodiversidad y la propia vida humana, que finalmente también está eh, condicionada a la calidad ambiental. Entonces, no, súper interesante toda la presentación. Espero de verdad que podamos seguir conversando mucho más al respecto. No sé si los estudiantes, alguno de los acá presentes, tiene preguntas sobre la exposición de Coric, para que por favor procedan a hacerlas. Hola, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Adelante. Desde la organización, ¿cuáles han sido, por ejemplo, los servicios ecosistémicos que han logrado identificar que se ven más vulnerados, por ejemplo, por el tema de la contaminación del mercurio? Esa es una muy buena pregunta, eh, porque yo diría que definitivamente el agua, el agua, el agua potable en algunas zonas. Hay que ser claros que definitivamente aquí en Estados Unidos hay un mayor control, las organizaciones eh, gubernamentales, ambientales, de pronto tienen una mayor eficacia en hacer cumplir las normas. Entonces los impactos generados
por infraestructura, por deposición global de mercurio, no son tan grandes como lo podemos ver en otras regiones. Pero sin duda, yo diría que, que las cuencas, sí, las cuencas, de pronto hay unas cuencas que están más afectadas que otras por la concentración de este mercurio, entonces no tenemos unos niveles tan altos, pero pues esas zonas de pronto entonces ya no pueden hacer uso de esas cuencas que están más contaminadas, no pueden hacer uso tan amplio del recurso hídrico como lo pueden hacer otras. Entonces yo diría que en el caso local nuestro, sí, el agua. Listo, muchas gracias. Saludos, yo tengo una pregunta, Cory. Sí, dime. Cuando estuviste hablando, tocaste el tema de los colimbos, pues las aves allá en el estado de Maine. ¿Cómo miden ustedes el espacio en tiempo para llevar el monitoreo correctamente? Si alguna especie de estos colimbos pues me está presentando enfermedades o anomalías extrañas en la biodiversidad. O sea, ¿cuánto tiempo demoran ustedes para saber esa noticia? Es otra muy buena pregunta. Entonces, digamos, esto se puede abordar de varias formas. Digamos, para los proyectos de reubicación de colimbos en otros estados, se captura el pollo, o sea, el colimbo pequeño que tiene más o menos unas 8 semanas, y antes de ser llevado, se le toma una muestra de sangre por un veterinario. Y este veterinario, al instante, decide si el colimbo está en condiciones o no de poder ser llevado. Entonces, como que en el caso de la reubicación, sería inmediato. En otros casos, en los que una persona, digamos, llama y dice, vi un colimbo que está como mareado, borracho en el agua, entonces muy posiblemente sea por contaminación. Uno va, si se puede capturar el colimbo, pues se captura y va a rehabilitación, pero muchas veces es, de acuerdo a la experiencia que tenemos, ya se sabe que ese colimbo seguramente en cuestión de 2 o 3 semanas pasa. O sea que también casi que es inmediato. Para el monitoreo, cosas que nos hemos dado cuenta es eh, que el éxito de los nidos es muy variable con los colimbos. Ellos son muy territoriales. En un lago, ellos marcan su territorio muy claramente para que ninguna pareja entre, pero lo que sí nos hemos dado cuenta es que no todos ellos, no todas las parejas tienen, no tienen éxito todos los años. No se sabe si es porque están siendo malos competidores por su desempeño, si es simplemente por un año que estuvieron mal, no se sabe completamente si está relacionado con la contaminación, pero eh, en ese aspecto diría que la respuesta sería la anidación. No sé si te respondo lo que tenías en mente o le pegué en el palo. Sí, 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 entiendo, claro que sí. Esa era la respuesta más o menos que estaba buscando. Gracias. Ok. ¿Alguien más tiene otra pregunta, jóvenes? Buenas tardes. Hola. Cori, una pregunta. Me ha quedado como la duda qué repercusiones puede tener en los animales hacer todo este tipo de análisis. O sea,
si ellos, eh, digamos que son un poquito afectados, definitivamente siguen su vida normal o que han experimentado ustedes o que han manifestado. Claro, esa es otra muy buena pregunta. Y yo diría que a la final todos estos monitoreos dependen mucho de lo profesional que sea el equipo que lo haga. Entonces empecemos por el caso más concreto de las aves, que se capturan con redes. Si en el momento de la captura y la extracción las cosas no se hacen bien, muy posiblemente haya una afectación de, del cuerpo de las aves. Puede haber una ala rota, las alas son muy frágiles, entonces uno podría generar ahí ya una afectación grave. Número uno. Otro caso concreto, el de los peces. En el caso en el que uno decía tomar un pez, tomar una muestra del tejido y volverlo a soltar, si el procedimiento no se hace bien, muy posiblemente ese pez también va a morir en las próximas horas o próximamente. Eso también podría generar una afectación. En mi experiencia con la toma de sangre, yo me he dado cuenta que muchas veces la toma de sangre es exitosa, muchas veces también se genera un pequeño hematoma, que es algo normal, una reacción del cuerpo, y este hematoma hay veces pareciera asustarlo a uno, pero, pero no. O sea, hay algunas. Es como, hay veces la sangre es como lo que más lo altera a uno, pero para mí el mayor riesgo está en la captura y extracción de los animales. En la toma de sangre, contrario a lo que uno puede pensar, hay menor riesgo en la salud del individuo que en la toma de las otras, en los procedimientos anteriores, que son la captura y la extracción. Eh, para las para las águilas, por ejemplo, que uno tiene los polluelos, que es como más intrusivo de llegar hasta el nido, bajarlo, sacar la muestra, subirlo. Es todo muy sencillo con ellos que no existe ningún riesgo. Con los loons, con los colimbos, que también se capturan en la noche, aún con los que se trasladan, que uno los captura en un lugar, los tiene que llevar en un carro al otro y luego los suelta en otro lugar, la tasa de mortalidad o sea, es muy baja. No, normalmente no pasa nada. Entonces, para responder como con conclusión tu pregunta es, sí, depende mucho del equipo que lo haga, de la capacidad, de la profesionalidad de la persona que lo haga, pero en general no existe un efecto muy grande. Ah, bueno, muchísimas gracias. Bueno, Cory, yo creo que ya los muchachos han hecho algunas preguntas. No sé si todavía habrá alguna otra que nos quedan unos minuticos más. Si no, pues ya vamos finalizando. Eh, ¿Alguno tiene otra pregunta? Bueno, entonces, muchísimas gracias, Cory, nuevamente por tu presentación, por tu tiempo, por contarnos pues de esta que tiene el PRI en todo este tema de biodiversidad y monitoreo de la biodiversidad. Eh, Estamos en contacto entonces y bueno, muchas gracias nuevamente. No, de nuevo, Mauricio, muchas gracias por extenderme la invitación y ya lo más importante es que ya dimos un primer paso y ya estamos en contacto. De aquí para allá las cosas van a fluir más naturalmente. Sí, señor, eso esperamos. Bueno.
Muchas Bueno, gracias y gracias, jóvenes, que estén muy bien. Hasta luego. dale, muchas gracias a todos. Chao, pues. Gracias, hasta luego.